Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat. Les mandamos un Shalom Gadol grande a cada uno de ustedes, a todos los que se han suscrito a este canal. Que el Padre Eterno los bendiga, los guarde a todos y junto con sus familias, amados. Un saludo para la hermana Gema y el hermano Gustavo, que ellos ya son frecuentes aquí en el canal. De verdad vienen y nos dan un like. Eso es mucha verajá para nosotros. Con eso es suficiente. Con eso nos conformamos. Baruch Hashem. Bueno, amados, tenemos esta porción que vamos a exponer, esta segunda aliyá de la parashá Emor, que quiere decir habla. Amén. Y pues vamos a hacer las bendiciones y vamos a hacer el conteo del Omer para empezar. Amén. Así es que empecemos con el Shema. Y dice así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ba'ed. Ve'avta et Yahweh Elohecha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, bechol modecha. Vechayu adevarim ha'ele asher, anochi metzavecha hayom alevavecha. Betzinamta levanecha, vedibarta bam beshivtecha, bebeitecha ubelektecha baderech, ubeshovecha ubekumecha. Ubshartan leol yadecha vechayu, letotafot beinecha, ubsapsan al mesusot beitecha ubishairecha. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, 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 aleluya. Ahora en español. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre nuestro. Avinu Sheba Shamay, Iskada Simcha, Tabo Malchuto, Ya'atzer Etzonaja. כמו בשמיים כן בארץ, את לחמנו תן לנו היום, וסלל לנו את חובותינו כאשר הסלמנו גם אנחנו, להייבנו ואל תביאנו לידי ניס היום, כי אם חצנו מנערה, כי לך הממלכה, והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים בשם יהושע המשיח. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Vamos a hacer el conteo del Omer, pero sin antes vamos a recitar un tejilín. Un tejilín. A ver, tejilín. Tejilín 92. Y dice así: es bueno dar gracias a Yahweh y celebrar exaltando su nombre, Joja Elión, para proclamar en la mañana acerca de tu Gesed y en la noche de tu verdad, a la melodía del arpa de 10 cuerdas, junto con la voz y la lira. Porque, oh Yahweh, tus obras me dan gozo. Yo tengo regocijo por lo que tus manos han hecho. Qué grandes son tus obras, oh Yahweh. Qué tan profundos son tus pensamientos. El hombre necio no puede saber. Los hombres sin sentido no entienden. Cuando los perversos retoñan como la hierba y todos los obreros de iniquidad prosperan, es así, para que sean destruidos eternamente. Mientras tú, oh Yahweh, eres exaltado para siempre, porque tus enemigos, oh
Pero mi cuerno será exaltado, como el cuerno de un búfalo. Estoy ungido con rico aceite. Mis ojos han visto a mis enemigos. Mis oídos oirán de los perversos que se levantan contra mí. Los rectos florecerán como la palmera y aumentarán como cedro del Líbano. Plantados en la casa de Yahweh, florecerán en los patios de nuestro Elohim. Hasta en la vejez serán vigorosos y serán prosperados, para que declaren que Yahweh, mi Elohim, es justo, mi roca en quien no hay iniquidad. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Sálvanos, oh eterno Elohim nuestro, y reúnenos de entre las naciones para que reconozcamos tu santo nombre y nos gloriemos en tu exaltación. Bendito es el eterno, el Elohim de Israel, desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el eterno Elohim, el Elohim de Israel, que él solo hace maravillas y que toda la tierra se llene de su gloria. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, te damos toda rabá porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu bendita misericordia. Bendito seas, Abba. Bueno, a ver, aquí tenemos ¿dónde vamos a empezar? Vamos a hacer el conteo del Homer. El conteo del Homer, ¿ok? Y dice así: bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Homer. Ahora lo voy a decir en hebreo. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav v'tzivanu al sefirah haomer. 28 días para el Homer. Bueno, aquí tenemos las 6 de la Shavua y ya completamos un Shabbat más. Vamos a amarrarlo y bueno, ya entonces ya son 4 Shabbatot. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ponerlas aquí en un floreo. ¿Qué tenemos aquí a un lado? Amén, amén. 4 Shabbatot, o sea, 4 Shabbat, 28 días para el Homer, faltan 22 días, ¿verdad? Para la fiesta de Shavuot. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Elohim. Bueno, entonces vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torah. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Abba. Bueno, vamos a iniciar con esta segunda porción de la Parashá Emor, que significa habla, ¿verdad? La Parashá 31, que está en el libro de Vaikra 21:1, ¿verdad? Y esta finaliza hasta el 24, todo el capítulo 24. Ok, pero nos compete la segunda porción, que es ahí mismo en el libro de Levítico 21:16 al 22:16. Ok, que es la segunda porción y esperemos que sea de su agrado, que sea de ayuda para ustedes, que sea de verajá. Y vamos a empezar. Esta porción tenía casi 50 preceptos, ¿verdad? 50 mandamientos, casi 50, ¿verdad?
Entonces eso ya fue muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, recordemos que muchos de los mandamientos, ¿verdad?, son para los Kohanim, que eran los más cercanos a Elohim, a nuestro Padre Celestial, y perdón, y eso es lo que nos alienta, ¿verdad? Que cuando estamos en la diáspora, viviendo en la diáspora, pues cada quien es Kohanim en su casa, en su hogar. Así es que hay que poner atención a todo eso, todo eso. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Aquí en el libro de Vaikra, Levítico 21:16, dice 16 y 17. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón diciendo, ningún hombre en tus generaciones, quien tenga en él un defecto, no se acercará para ofrecer lejem, pan de su Elohim, pan del Creador, ¿verdad? Y bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? Se podría interpretar así como un poco discriminatorio, ¿verdad? Un poco discriminatorio, pero no, era una señal profética. Una señal profética, ¿verdad? Y a ver, vamos a leer el primer comentario que tenemos sobre estos pasos. Dice, no se acercará. Esta palabra es la que se va a analizar de la Torá. Este versículo le prohíbe a un Cohen con defectos que realice el servicio. Y la misma frase en el versículo siguiente brinda la razón de tal prohibición. No es apropiado que lo haga, ¿verdad? Según los rabinos, según Rashi dice aquí. Y pues sabemos nosotros, ¿verdad?, que es porque es un cumplimiento, era algo como profético, y tenía que ser así, porque el Mashiach tenía que venir también perfecto, ¿verdad? A ver, vamos a ver, acá tenemos otro pequeño comentario. Y muy interesante, muy interesante. Dice, ningún Kohanim con un defecto físico puede servir en el tabernáculo o en el templo. Esto no significa que Hashem está en contra de los minusválidos. Hemos visto en otras ocasiones que Él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Sin embargo, aquí se trata del culto en un santuario que es una sombra del santuario celestial. Entonces, ¿verdad? En el santuario celestial, recordemos que todos allí son perfectos. Ahí no puede haber mancha. Entonces, esto es una figura, ¿verdad?, del santuario celestial. Por esta razón es importante que los Kohanim no estén dañados físicamente. Tienen que ver con dar un mensaje correcto del Mashiach. La sombra tiene que coincidir con lo verdadero, ¿verdad? Como está en la primera carta de Kefas, primera de Pedro 1:19. A ver, vamos a ver, aquí tenemos, déjenme leerlo en una Reina Valera. ¿Qué dice primera de Kefas? A ver, primera de Kefas, primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación, ¿verdad? Eso es lo que se estaba tratando de profetizar, ¿verdad? Cuando a los Kohanim se les dice que tienen que ser perfectos, sin manchas, sin defectos, era una sombra, ¿verdad?, profética del Mashiach. ¿Verdad? Qué interesante. Dice, a ver, aquí dice en Hebreos, en el libro de los Hebreos 10:14, dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son sacrificados.
A ver, lo voy a leer de nuevo. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son sacrificados. La ofrenda del Mashiach perfecciona a los que van a servir en el ministerio de Melech Sadik, ¿verdad? De Melquisedec, para que no haya defecto, sino que estén sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿verdad? Como está en Efesios 5:27. Apúntele. Pero miren qué interesante, ¿verdad? Por algo Mashiach tenía que ser perfecto. Miren que me recordé de algo hace mucho, ¿no? Que un varón allá nos aventó hace muchísimos años. Yo creo que yo tenía como 14 años o 13. Y se aventó una prédica de Cristo, que era perfecto, que medía 2 metros perfectos, que su nariz era perfecta, que sus brazos eran perfectos, ¿no? Que era perfecto en todo. Ay. Y fíjense que uno se la cree, ¿verdad? Porque uno anda bien perdido, pues no tiene uno conciencia de la escritura, no tiene uno nada. Entonces, cuando oye a uno hablar a alguien así bonito, uno le cree todo. Claro, refiriéndose a lo divino, ¿no? A lo de Dios. ¿Verdad? Que cuando íbamos a misa también salíamos, y si el padre había hablado bien bonito, decía eso de, ay, el padre habló bien bonito. Hijo, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero miren qué diferencia, qué contraste con lo que estamos leyendo ahorita. Que tienen que ser perfectos los Kohanim, como quien dice los sacerdotes, ¿verdad? Perfectos, mire. Y qué contradictorio está, ¿no? Con los que se denominan sacerdotes, ¿verdad? Que ya sabemos que la palabra sacerdote es sacrificador de cerdos. Entonces, miren qué contraste tan grande, ¿no? Y la gente les cree. Pero bueno. A ver, vamos a pasar al Pasuk 18. 18. Dice, porque todo hombre que tenga en él defecto, no se acercará no se acercará hombre ciego o cojo, o con nariz plana, o con miembros largos, con miembros aplastados. A ver, ¿cómo dice la Torá? Ahora vamos a subir la cámara. A ver, permítame. Ahí está. A ver, déjenme ver cómo tenemos acá en la Torá. El 18 dice, pues todo hombre en quien haya defecto no se acercará. Un hombre ciego, cojo, o cuya nariz no tiene puente, o quien tenga un miembro más grande que el otro. Ok. Sí, o sea, con defectos ¿verdad? De sus partes íntimas. Bueno, pues la nariz dicen aquí, a ver, aquí tenemos algo de la nariz. Dice, cuya nariz no tiene puente, es decir, el hueso de la parte superior de la nariz, que está entre los ojos, no protuye. Si no tiene o está quebrado, no el tabique, en la parte de arriba entre los ojos. Ese es un defecto, yo creo que es un defecto de nacimiento. Sí, pues aquí en la parte de arriba, en medio de las cejas, estuve investigando y a eso se refiere. Y luego dice la siguiente, dice, quien tenga un miembro más grande que otro, un ojo es más grande que otro, o una tibia o un fémur más grande que el hueso correspondiente
en las otras piernas. Un defecto, ¿verdad? Un defecto. Pues los defectos, ¿verdad? Eran los que no te dejaban, ¿verdad?, ministrar en el templo. Pero vemos que, ¿verdad?, que dice que también hasta los eunucos, ¿verdad?, si guardan Shabbat, guardan sus testimonios, guardan sus mandamientos, iban a ser, ¿verdad?, especiales, ¿verdad? Iban a ser gente especial. Recordemos que hay gente que nace con ese gran defecto de verdad, de su parte, y esos son los eunucos que nacen así, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que los ¿cómo les puedo decir? Que los de la banderita pueden venir. No, porque estos varones cuidaban su santidad. Incluso se cree tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque no está escrito, pero sí se puede ver, que el profeta Daniel, o Daniel el soñador, como algunos dicen, que no es profeta, pero que tuvo visiones, o el visionario, él, cuando lo ponen al cuidado de los eunucos, al cuidado del jefe de los eunucos, quiere decir que lo castraron, ¿verdad? Que lo castraron. Y fíjese que dicen que por eso él ya no quiso regresar a Jerusalén, que se quedó en Babilonia, porque dijo que no iba a poder entrar al templo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se dice, ¿verdad? Que tiene mucha coherencia, tiene mucho sentido. A ver, tenemos aquí un pequeño comentario sobre este pasuk. Dice Rambam, menciona 140 defectos que incapacitan a un descendiente de Aarón para efectuar su ministerio. 140 defectos. No, pues creo que si tenías un piquete de mosco, ¿verdad? No, pues es que esto es lo que Mashiach, ¿verdad? No aprobó mucho. Digo, no aprobó mucho porque algunas, ¿verdad? Algunas alajás son buenas, no todo es malo, ¿verdad? Como igual en todas las religiones, ¿verdad? Pero estas 140 defectos, miren qué fuerte, ¿verdad? Bueno, pasemos al pasuk 19 así, aquí, y dice así: o ish, o hombre que tenga un pie quebrado o mano quebrada. Y dice aquí: si el defecto es sanado, podrá servir como koanim. Un koanim con defecto no puede entrar en el lugar kadosh. Sin embargo, puede ayudar con tareas en el atrio, como vigilar que los gusanos no coman la madera del altar, o estar vigilante, estar ayudando, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Pero miren qué interesante es esto, ¿verdad? Que dice que con mano quebrada, ¿verdad? O pies quebrados, ¿verdad? Y lo interesante es que al Mashiach, ¿verdad? No le quebraron ni un hueso. Que les iban a quebrar los huesos para que se murieran porque iba a empezar la Pesaj, ¿verdad? O panes y levadura, Pesaj. Y dijeron, ya está muerto, expiró antes, ¿verdad? Entregó el espíritu antes y no le quebraron ningún hueso. Baruch Hashem, ¿verdad? Miren que, porque no puede ministrar con un hueso quebrado. Qué interesante, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante de preservar los huesos, ¿verdad? Preservar los huesos. Nuestros huesos van a volver a cobrar vida, amados. Por eso Joseph, ¿verdad? Hizo que llevaran sus huesos, ¿verdad? Y bueno, los patriarcas, ¿verdad? Que todavía están ahí, sus huesos. Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que no practicar la cremación,
¿verdad? Estar preparados ya con un espacio, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al 20. Sí, al 20, no tenemos por acá otro comentario. Vamos a pasar al Pasuk 20 y dice así: o con encorvado o pequeño, o quien tenga nubes en sus ojos, o sarna, o erupción en la piel, o que tenga mayugados sus testículos. Fíjense lo que leímos antes, ¿verdad? Lo que dijo Rambam, 140, pero la misma Torá te está diciendo los defectos que no debes tener, ¿verdad? Entonces esto es clarísimo. Pero miren que la gente todavía en aquel entonces todavía era más sana, mucho más sana. Y estando con Elohim, pues imagínense, con el dueño de la vida, pues hacía que la gente prevaleciera sana, y más ahí en el desierto, ¿no? Con la alimentación que les estaba dando. Y miren nada más, maná del cielo. Y luego carne solamente 3 veces al año, o 4 o 5, ¿verdad? No podías comer carne todo el tiempo, obvio. Y si comías, no podías comer más de 2 días. Porque pues, obviamente que no se podía comer al tercer día la carne porque se echaba a perder. Pero miren qué cuidadoso era nuestro Abba, que decía que el que comiera al tercer día iba a ser cortado, ¿verdad? Porque iba a comer algo ya putrefacto, ¿verdad? Y bueno, a ver, dice aquí un comentario, dice, según Rashi, un cejudo es uno que tiene los pelos de las cejas tan largos que caen sobre los ojos. Bueno, creo que esa será una exageración, o sí se podrá. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿no habrá sido fácil cortárselos o no estará permitido cortárselos? Porque ahorita vemos en mucha gente que sí le crece mucho la ceja, ¿verdad? Y dice que no se permitía uno que tuviera las cejas muy grandes, pero pues obvio, ¿no? Si le caían hasta a los ojos, pues no iba a ni poder ministrar, ¿verdad? A ver, aquí tenemos otro comentario. Y yo creo que vamos a terminar pronto. A ver, vamos a terminar el capítulo 21. El 21 hasta el 22. Y mañana damos a la otra porción. A ver, tenemos aquí el otro comentario sobre este pasú. Del 21-20. ¿Ok? Y dice así. Cejas desproporcionadamente grandes, serían tan grandes que caerían sobre su cara. Según Rabí Shaddai Gaón, y Radak, este término se refiere a un jorobado. Había que analizar la palabra, lo iba a hacer, pero no tuve tiempo. La palabra, ¿verdad? Que se quiere decir cejas o que fue traducido como cejudo. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Bueno, aquí está cejas, sí. Y yo creo que estos rabinos, ¿verdad? Es lo que están interpretando. Pero creo que aquí también dice jorobados, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. A ver, vamos a ver aquí en el Sefer Dabar antes de... Dice que tenga un pie quebrado o mano quebrada. Encorvado, miren, encorvado o pequeño. Que tenga nubes en los ojos, sarna, ok. Encorvado, pues está ahí mismo en el 20, ¿verdad? Encorvado. Entonces, encorvado, aquí en el Sefer Dabar le pusieron encorvado. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Si se está poniendo encorvado, quiere decir que hay dos traducciones o dos,
¿verdad? Dos definiciones. A ver, es 20. O que tenga cejas desproporcionadamente grandes o una membrana en un ojo o un defecto en su ojo o una erupción cutánea seca o una erupción cutánea húmeda. Ok. Sí, miren, entonces el Sefer Dabar sí lo tradujo también como estos otros dos rabinos que dan la traducción como encorvado, como jorobado, ¿verdad? Que yo creo que es más bien esa palabra tiene esas dos definiciones. A ver. Y dice así: un defecto en su ojo, es decir, una línea blanca que se extiende desde la esclerótica hasta el interior del iris. Bueno, pero también podemos intuir que también hay gente que nace con un ojo de un color y un ojo de otro, ¿verdad? Ese es un defecto. Yo creo que ese defecto sí también podemos, ¿verdad?, añadirlo a los 140. Yo, a lo mejor aquí Ramban, ¿verdad?, añadió ese defecto, que sí puede haber defectos de ese tipo, ¿verdad? Pero acá Ramban le añadió 140. 140, qué fuerte, qué fuerte. A ver, pasamos al Pasuk 21-21 y dice así: todo hombre que tenga en él un defecto de la cera, de la semilla de la descendencia de Aarón, el Cohen, no se acercará para ofrecer las isheshe, para ofrecer las ofrendas hechas por fuego para Yahweh. Él tiene un defecto y el ejem de su Elohim no se acercará a ofrecer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tienes que estar totalmente sano, ¿verdad?, para ofrecer. Y bueno, también esto nos podemos intuir, ¿verdad?, cuando nuestros cuerpos sean transformados, sean purificados en un abrir y cerrar de ojos, recordemos, pues vamos a estar, ¿verdad?, aptos para hacer, ¿verdad?, el servicio. Así es que hay que mantenernos en Kedushá. Hay que mantenernos en la Emed, hay que mantenernos en los misbot, en los mandamientos, ¿verdad?, que son los que nos van a hacer sabios. Amén, amén. Bueno, dice aquí el 21, dice, hay un pequeñísimo comentario, dice: esto nos habla de la perfección en el sacrificio del Mashiach. Ok. Bueno, esto ya lo vimos, y sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Tenemos que... El Cohen Agadol tenía que ser perfecto porque era una sombra, ¿verdad? Como les decía, profética del Mashiach. Así es que no hay ni cómo ayudarlos, ¿verdad? Pero recordemos que Elohim siempre tuvo rajamín también de los lisiados. Recordemos de Mefiboset, ¿verdad? El hijo de Jonathan, ¿verdad? Del amigo de David Amelech, del rey David, que estaba lisiado y tuvo rajamín de él y le dijo: tú comerás en mi mesa, serás como uno de mis hijos. Baruch Hashem. No, esa escena, ¿verdad? Esa escena es fuertísima. Cuando la entendemos para nosotros, amados. Nosotros éramos Mefiboset, ¿verdad? Casi venimos todos lisiados, todos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Todo con puro rastrojo. Venimos todos lisiados, todos, muchos empezaron ¿cómo se dice?
empezaron a venir a la Torá porque fueron sanados de enfermedades, ¿eh? Y esto es muy cierto. Hay muchos testimonios, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo nos está trayendo el Padre, ¿verdad? Nos está trayendo como, ¿verdad? Como puede. Así de fuerte es el amor del Padre para nosotros, pero nos está trayendo como puede. ¿Sí? Miren que les voy a platicar poquito de mí. Yo puse imágenes para poder arrodillarme y doblar rodilla. Y aún así él tuvo rajamín y me quitó todo, me limpió de todo eso. Y he visto por ahí una aj que lo trajo ¿qué dijo? Con los aztecas. Mire qué fuerte, qué fuerte. Por eso dice, ¿verdad? Que cuando la mujer, la mujer que estaba impura de 12 años que tenía impureza, ¿verdad? Impureza menstrual de 12 años, ¿verdad? Eso es figurativo. Eso es como que es figurativo, ¿verdad? La escena de la mujer que se agarra del manto del Mashiach y fue sanada. Y que dice que de su manto salió poder. Y es lo que está pasando ahorita. Está saliendo poder del manto del Mashiach, ¿verdad? Para poder traer a aquella adúltera, a aquella repudiada, y lo vamos a ver mañana, ¿no? Ya no les voy a seguir para no darles la pista, pero mañana vamos a ver qué más. Esta porción tiene algo muy especial, pero mañana lo vamos a ver, a menos que salga ahorita, pero no creo. A ver, amados, vamos a continuar con el 22. Dice, el lejen de su Elohim, Migdashei ha Kadashim, altamente Kadash, altamente apartado, en el Makon Kadosh lo comerá. ¿Sí? El lejen, el pan de su Elohim, Mekadesh ha Kadashim, altamente apartado, en el Makon Kadosh lo comerá. ¿Verdad? A ver, dice aquí, comerá, aunque un Cohen con defecto no puede realizar servicio, sí detenta el privilegio de comer de la carne o de las cosas kadoshim, de los sacrificios. ¿Verdad? Miren, o sea, ya el simple hecho de comer de las cosas kadosh a kadoshim, de los sacrificados, ya es un privilegio grandísimo, hermanos, grandísimo, ¿verdad? El que come mi carne, bebe mi sangre, ¿verdad? Ese tendrá vida eterna. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿verdad, mis hermanos? Miren qué hermoso. O sea que a veces, ¿verdad? Vemos que los levitas, como más adelante se van a revelar, ¿verdad? Y es un privilegio, ¿verdad? De ser levita como Coanín. Era un privilegio. No tenías herencia, pero tenías al Padre Celestial a tu lado. Eras prácticamente, ¿verdad? El más cercano, ¿verdad? Y miren qué hermoso, ¿no? Qué hermoso debió haber sido estar tan cerca del Padre Celestial, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, vamos a pasar al 23. Solo al pajoret, al velo, él no puede entrar, y al misbeach, al altar, no se acercará, porque él tiene un defecto, y no profanará mis lugares kadoshim, porque yo soy Yahweh, quien lo hace kadosh a ellos.
quien lo hace Kadosh a ellos. A ver, lo vamos a leer aquí en la Torá. El 23. Mas al velo no irá, y al altar no se acercará, pues hay defecto en él. No profanará mis ofrendas sacras, pues yo soy Hashem, que lo santifica. Ok, sí. Tiene un poquito de contexto diferente. Un poquito de contexto diferente. A ver. Dice aquí Rashi. El rabino Rashi dice, no se acercará. Permítame, déjame tomar un poquito de agua. Que ya empezó a hacer calor acá. Bueno, dice así. No se acercará. El versículo prohíbe que el Kohanim con defecto realice el servicio sacrificial, ya sea viniendo hacia el velo como en Yom Kippur o en el altar exterior. Ramban interpreta el versículo literalmente como un mandamiento restrictivo, prohibiéndoles que incluso entren a las áreas cercanas al altar y al velo. Prohibiéndoles que entren a las áreas cercanas al altar y al velo. No profanarán, dice, esta palabra se va a analizar también. Y la que pasó, pues se analizó lo que dijo, no se acercará, y lo analizó Rashi y Rambam, ¿verdad? Y bueno, dice, no profanará. Dice, si un Cohen con defecto realiza el servicio, la ofrenda es profanada y debe ser incinerada. O sea, se quemaba toda, ¿verdad? La ofrenda no servía y se tenía que quemar toda. Bueno, ya para terminar, amados Ajin Hayot, para terminar, ¿verdad? Vamos a ver, aquí me faltó algo, pero bueno, ya. Vamos a pasar al 24. Vamos a pasar al 24. Y dice así, y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Bueno, dice, y habló así pues Moshe, y a todos los hijos de Israel, a pesar de que los mandamientos solo se realizaban con los Kohanim, Moshe se los enseñó a sí mismo al resto de la nación, debido a que los tribunales son responsables de asegurar que se cumplan, ¿verdad? Según Rashi, ¿verdad? Moisés, o no sé, no creo que según Rashi, según la tradición, esto según la tradición, ¿verdad? Moisés le había enseñado todos los mandamientos también a todo el pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué? Obvio que el Abba Kadosh le dijo, tenía que enseñárselos a todo el pueblo, porque Elohim, nuestro Padre Celestial, sabía que en un momento íbamos a estar en la diáspora, dispersados por todo el mundo. Y allá donde quiera que fuéramos, los teníamos que obedecer, ¿verdad? Y en nuestro caso, en el momento que nos los recordó, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, no de aquí, desde que nos los recordó, hay que guardarlos. Hay que guardarlos, ¿verdad? Hay que hacer memoriales, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a nuestro lugar, a nuestra tierra prometida, sepamos, ¿verdad? Cómo vamos a vivir en esa tierra bendita. En la tierra bendita. ¿Sí? Dice que cuando el rey de Asiria se llevó cautivas a las 10 tribus, dice que las bestias del campo se empezaron a comer a los hombres que se llevaron para allá.
que tuvieron que traer a unos Kohanim, que de los que se habían llevado cautivos. O sea, que hubo Kohanim cautivos, ¿verdad? Que tuvo que traer Kohanim cautivos para enseñarles a respetar la tierra. Y miren, o sea que muy inteligente el que se llevó cautivo a las 10 tribus. Supo dispersarnos, ¿verdad? Lo que no sabía que esto era un plan maestro de nuestro Padre Celestial para que nos multiplicáramos mucho más en todo el mundo y que en un momento, ¿verdad?, íbamos a recordar la Torah, íbamos a regresar, ¿verdad? Amados hermanos, amados Ajina Hayot, bueno, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natav betoheinu Baruch atah Adonai noten ha Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste a bendita Torah. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Qué hermosa es la Torah, qué hermosa es la Torah, amados, qué hermoso es el Shabbat, qué gozosos, ¿verdad?, nos ponemos en este día, de veras que es hermoso esto, y prácticamente nada más es por encima, ¿verdad?, que no debería, bueno, sí, ¿verdad?, ya cuando aprendamos un poquito más, podemos escarbar más. Tiene mucha sabiduría la Torah, nunca vamos a terminar de estudiarla, nunca. Así es que, amados Ajina Hayot, hay que seguir adelante, nunca hay que retroceder. Hemos recibido esto del cielo y no podemos rechazarlo, Recuerden todo lo que pasó en el libro de Shemot, ¿verdad? Y todo eso, pues, era algo, ¿verdad?, que está allí para que nosotros veamos cómo debemos comportarnos y cómo no debemos comportarnos. Amén. Vamos aquí en Hayot, mañana, ¿verdad?, tempranito, ¿verdad?, hacemos lo que falta. Amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.